Aleluya. Amados, gloria a Dios. Hoy vamos a ver un tema tremendo. Vamos a hablar de un espíritu del cual debemos de tener mucho cuidado. Esta noche vamos a aprender. Esta noche necesitamos saber, ¿sí? Que a identificar a este espíritu que puede dañar nuestras vidas, que puede dañar nuestra iglesia, que puede dañar nuestras relaciones. ¿Sí? Lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre el espíritu de Judas. ¿Sí? Un espíritu que incluso anduvo cerca de Jesús. Anduvo cerca de Jesús. Y sabes, es tremendo porque, mira, la Biblia en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 70 y 71 en NTV, dice: entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes, 12. Jesús está delante de sus discípulos y dice, yo los elegí a ustedes 12. Esto incluía a Judas. A Judas dice, pero hay uno de ustedes que es un diablo. ¿Sí? Ve cómo lo llama Jesús. Sin en cambio llama la atención por qué Jesús lo escogió. Pero dice, uno de ustedes que es un diablo, y dice el verso 71, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Mira, amados, este mensaje es un mensaje que debemos de ver siempre como una alerta en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos impresionar de una forma muy sencilla, muy sencilla, y creemos que los títulos hacen que esas personas sean infalibles, y no es así. Debemos de tener cuidado. Jesús o Dios también escoge personas que tienen que hacer una tarea negativa en medio de su pueblo. Sí, al final de cuentas ahí están. Ahora, entendamos esto. Jesús llamó a 12. Los 12 caminaron con él por un espacio de más de 3 años. Todos caminaron con Jesús, todos recibieron la misma enseñanza de Jesús, todos fueron tratados bien por Jesús. Todos. Andaba con los 12, viajaron, fueron alimentados por Jesús. Y sabes, no todos son iguales. Pongo un ejemplo en las casas, en nuestras casas. Tenemos hijos, todos son hijos de los mismos padres, tienen la misma educación, se les envía a la misma escuela, se les enseña lo mismo, se les prohíbe lo mismo y se les permite lo mismo, sin en cambio no son iguales. No son iguales. Papás, no pretendan que sus hijos sean igualitos. No lo van a hacer. No es posible. Son diferentes, aunque sean hijos del mismo papá y la misma mamá. Imagínense si eso sucede con hijos naturales, lo que no sucede con personas de diferentes trasfondos, diferentes ocupaciones, diferentes oficios, diferentes formas de crianza, lo que no sucede. Sabes, en las iglesias también estamos todos metidos en el mismo auditorio, recibimos la misma enseñanza, recibimos el mismo trato, sin en cambio no somos iguales. No somos iguales. Pero, sabes, quiero hablarte sobre este espíritu porque debemos de tener mucho cuidado. Una misión que Dios nos está dando a los pastores para este tiempo es preparar a la iglesia para el arrebatamiento. Preparar a la iglesia para ese tiempo glorioso en donde Jesús regresará por su iglesia. Y es el tiempo donde se manifiesta ya la apostasía. Muchos que iban bien comienzan a claudicar y empiezan a tener intereses equivocados. Tú y yo debemos de estar firmes en nuestra preparación para el día del arrebatamiento. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Puede venir en cualquier momento. Pero sabes, dentro de las iglesias estamos ahí todos y es el momento. Recuerdo hace unos meses
donde hablé un mensaje que en el comienzo les dije es un mensaje profético de parte de Dios, en donde decía: el que sea santo, santifíquese más todavía, y el que sea inmundo más todavía. Y eso está pasando en este tiempo. Se está manifestando que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso debemos de estar alerta. Por eso, Jesús escogió a los 12. Uno era diferente y vamos a ver las características de ese que era diferente para que tengamos cuidado. Porque yo te quiero preguntar a ti, si tú tuvieras la oportunidad de ser amigo de los 12, ¿escogerías a Judas como tu mejor amigo? Después de conocer toda la historia, ¿lo escogerías? Ahora vamos a ver cómo era. ¿Cómo era este hombre al cual Jesús, desde que lo escogió, Jesús dijo que y sería diablo, sería un diablo, sería un enemigo? Estaba adentro, Jesús aceptó que estuviera adentro, Jesús lo llamó, pero era un enemigo para la obra de Jesús. Y vamos a ver algunas características. Número uno, este hombre llamado Judas, que ahora tenemos que saber que el espíritu de Judas se mueve en muchos hombres, al ser escogido por Jesús, él tenía autoridad. Jesús le dio autoridad. Fíjate, Judas andaba entre los 12 y él echaba fuera demonios igual que los otros 11. Igual que los otros 11, pero ¿sabes qué? No mantuvo su fe como los demás. No, le ganó la ambición. Pero fíjate cómo dice la palabra de Dios en Mateo 10, versículo 1. Voy a estar trabajando en NTV. Dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Fíjate, este tremendo expulsaba demonios, sanaba a los enfermos y diferentes tipos de dolencias. Poderoso, todo lo que quisiéramos tener. Este hombre, el cual Jesús había llamado y sabía que era diablo, Jesús le dio autoridad. No debemos dejarnos impresionar por eso. Pero dice el versículo 2, para que no queden dudas de quiénes eran, dice: los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero Simón, también llamado Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo. Verso 4 dice: Simón el celote. Y al último dice: Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Qué tremendo es. ¿Sí? El espíritu de Judas se mete en las iglesias y parece de los alumnos más aplicados en cualquier congregación. En cualquiera tenía autoridad, sanaba enfermos, ¿sí? Liberaba endemoniados. ¡Wow! Era tremendo, pero ¿sabes qué? Traicionaba, era traicionero, pero él tuvo autoridad. Ahí estaba, Jesús se la dio. Característica número 2 del espíritu de Judas: era ladrón. Ahora, este Judas es tremendo porque, ¿sabes? Andaba con Jesús. Jesús sabía que lo iba a traicionar. Jesús lo escogió. Jesús sabía que le gustaba el dinero. Y ese sería el motivo de su traición. ¿Sí? Le gustaba el dinero y Jesús le dio la bolsa del dinero. ¡Wow! Jesús hacía todo para que él cumpliera su propósito por el cual Jesús lo llamó. ¿Sí? Y sabes, dice la palabra de Dios en Juan 12, dice que 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, versículo 1,
Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre que él había resucitado, y prepararon una cena en honor de Jesús. Fíjate el contexto, Jesús llega a la casa de su amigo Lázaro. Y sabemos que en esa casa Jesús iba mucho, eran sus amigos. Y Jesús está ahí, Jesús está con ellos y prepararon una cena en honor de él. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Fíjate qué hermosa acción. María tomó ese perfume, vino a los pies de Jesús, comenzó a ungir a Jesús con ese perfume y toda la casa olía con él. Pero fíjate qué pasa. Dice el versículo 4, sin embargo. Wow, cuando hay un sin embargo, es algo que está fuera del lugar. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. ¿Qué está pasando con Judas? Judas era parte del equipo. Fíjate que no habla mal de Jesús. No vas a encontrar eso en Judas. No hablaba mal de Jesús, pero sí mostraba su desacuerdo. Jesús, él aquí está mostrando un desacuerdo y entonces él habla del valor, el valor que tenía ese perfume. ¿Por qué? Porque él era ladrón. Y dice el verso 6, no es que a Judas le importaran los pobres, en verdad, era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Tomaba lo que le pertenecía a Jesús. Lo tomaba un poco. Por eso imagínate lo que pensó cuando ve un perfume que costaba lo de un año de salario. Pensemos en el salario mínimo, que está ahorita como en 140 pesos. Pensemos en eso. Ahora multiplícalo por 365 días. Estaba caro, ¿verdad? Ni los Chanel cuestan eso. Carísimo el perfume. Y Judas estaba enojado. ¿Por qué? Porque Judas era ladrón. Este espíritu roba. Este espíritu no es honesto. Este espíritu está pensando en algo diferente. Primera de Timoteo 6, versículo 10, dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. El amor al dinero. Cuidado con esto. Atención con lo que voy a decir. Porque fíjate, Judas, que era ladrón, ¿sí? Él lo hacía porque amaba el dinero. La gente que ama el dinero, ¿sí? Ya es en sí peligrosa. Pero cuando se juntan con un espíritu de falsa religiosidad, se vuelve una catástrofe. El espíritu de Judas con los falsos religiosos, con los falsos líderes, con los falsos espirituales, planean y lo que planean produce muerte. Muerte. Judas se juntó con los religiosos, con unos religiosos, para vender a Jesús. Qué terrible es esto. Y ve lo que dice ahí mismo, 1 Timoteo 6:10, dice, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Sí? El espíritu de Judas provoca que la gente ame tanto el dinero que se desvían de la fe y lo único que les interesa es prosperar y lo único que les interesa es ganar dinero y creen que estar con Dios es ganar mucho dinero. Esto es terrible, pero dice que se causan muchas heridas dolorosas. Todo esto que estoy diciendo es el punto 2, donde dice que era ladrón, es lo que estamos viendo,
Pero también en este mismo pasaje nos une con el número 3, ¿sí? El punto número 3 es que no estaba de acuerdo con la enseñanza de Jesús. No estaba de acuerdo. Ya vimos que por ambición habló de lo del perfume. Pero lo que está sucediendo con Jesús es que viene una mujer, trae este perfume, comienza a rociarlo sobre Jesús. Si estuviera mal, Jesús lo hubiera dicho. Jesús le hubiera dicho, espérate mujer, espérate. No estés haciendo eso. Ese perfume es muy caro. Jesús la hubiera parado. Sin en cambio, yo me imagino a Jesús sentado, la mujer está a sus pies, la mujer está llorando, la mujer está adorando, ¿sí? Jesús no la interrumpe, Jesús la deja. Sin en cambio, Judas en Juan 12, versículo 5, cuando dice ese perfume valía el salario de un año, dice hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres, está manifestando estar en contra de la enseñanza de Jesús. En contra, el espíritu de Judas se manifiesta hablando en contra de la enseñanza. Este espíritu es tan astuto que no habla de Jesús. Si lo trasladamos ese espíritu a una iglesia, no habla del pastor, pero sí dice constantemente, no estoy de acuerdo. Cuídate, amado. Cuídate de las personas que constantemente dicen, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque la pregunta sería entonces, ¿por qué vas ahí? ¿Por qué vas? Es el espíritu de Judas que está duro y dale, no estoy de acuerdo con eso que está haciendo esa mujer con el perfume. Y Jesús no decía nada. Jesús no decía nada. Ahora, ¿cuál es el peligro? Una persona que tiene el espíritu de Judas, una persona que tiene espíritus equivocados sobre sí, ¿sabes qué? Va a contagiar a otros. Cuidado. Cuidado. Y este Judas está manifestando que no está de acuerdo con la enseñanza de Jesús. Y nos dice la Biblia que era un ladrón. Porque robaba, tenía sus propios propósitos. Jesús decía, no roben, y él robaba. ¿Sí? Jesús decía, este espíritu se manifiesta cuando en una iglesia se dice algo y ese que es un líder normalmente, así nos lo enseña el espíritu de Judas, él tiene su propia visión, tiene su propio reino, tiene sus propias enseñanzas. Por eso, para este tiempo en donde nos vamos a preparar para la venida de Cristo, tengamos cuidado de este espíritu de Judas. Ahora, ¿qué más? Otra característica que tiene el espíritu de Judas es que no tenía la naturaleza de ser un siervo. No tenía esa naturaleza. No le importaba ver a Jesús como Señor. No le este espíritu, aunque ahora sí que andaba con toda la bola, él no veía a Jesús como los demás. No lo veía así. Los demás sí. Pedro tuvo la revelación cuando Jesús preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenían revelación. Habían caminado con Jesús por más de 3 años. Sabían quién era Jesús. Sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Sin en cambio, Judas ahí andaba. Y sabes, alguien que ya tiene su propia enseñanza, alguien que no está de acuerdo con lo que se hace en una iglesia, sabes, esa persona, claro que no se va a sujetar, no va a vivir como siervo. No lo va a hacer, puesto que bajo el agua y donde Jesús no lo viera, es que él hablaba, nunca de frente. Nunca de frente. ¿Sabes? Estaba viendo, por ejemplo, hay religiones que ya traen un script hecho y a veces vienen y tocan a la puerta de tu casa y de repente te empiezan a hablar
Y ellos traen prácticamente algo memorizado, en donde si tú los sacas del guión, los pones en aprietos. Pero hay una cosa que debes saber. Debes saber lo que es el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es para siervos, corazones de siervos. ¿Sí? Tú y yo debemos tener corazones de siervos. Pero el espíritu de Judas, cuando habita en una persona, esa persona no tiene corazón de siervo. Esa persona se va a rebelar. Esa persona va a hacer su voluntad. Esa persona simplemente va a dañar. Por eso en toda iglesia, en toda congregación, debemos de tener cuidado. En todos lados. ¿Sí? No tenía naturaleza de siervo. Mira, Mateo 26, en el verso 21, nos está hablando el momento de la cena, lo que conocemos como la última cena. Jesús está con sus amigos. Ya en ese momento ya les había dicho amigos, incluyendo a Judas. Incluyendo a Judas. ¿Sí? Y sabes, está ahí el Señor y dice que mientras comían, Jesús les dijo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ya para este momento Judas ya había hecho un trato. Y Jesús lo sabía. Y Jesús estaba enterado de eso. Qué tremendas pruebas son esas. Qué tremendas pruebas son esas. Y yo me imaginaba a Jesús y Jesús está cenando. Y Jesús está con ellos y dice que todos ellos se afligieron. Qué fuerte es que Jesús diga, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces rápido comenzaron a preguntar y el primero dijo, ¿seré yo, Señor? Corazón de siervo. Corazón de siervo. Jesús dijo, no eres tú. Y dijo otro, ¿seré acaso yo, Señor? No eres tú. ¿Sí? Yo me imagino a todos volteándose a ver, ¿quién es? ¿Quién es? Eran hombres bravos. Eran hombres que si se hubiesen enterado en ese momento, hubieran perdido la cabeza, porque lo vemos después como uno de ellos perdió la cabeza. El enojo vendría, pero sabes, como era una fiesta, porque era la fiesta de Pascua, ¿sí? Ellos no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Él ya había compartido el plato con alguien. Alguien había mojado su pan en el plato del Señor. Y dijo Jesús en el versículo 23, Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo, me traicionará. ¿Sí? Bajo la tradición, porque es cierto que vemos cuadros de la última cena y están todos en una mesa, pero no era así, amado. No es como ahora en donde en medio de la reunión decimos, a ver, vamos a tomarnos una foto y todos se colocaron así de un lado. No, era una convivencia. Alguien ya había comido del plato con él y los demás no lo habían visto. Y entonces dijo Jesús, verso 24, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para él, para el que lo traiciona. Porque ese hombre, para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Qué fuerte Jesús está hablando sobre Judas. Qué fuerte. Dice el verso 25, Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, atentos, todos están preguntando, ¿seré acaso yo, Señor? ¿Seré acaso yo? Esto lo he enseñado muchas veces. Judas, el que lo iba a traicionar, preguntó, ¿seré yo, Rabí? ¿Seré yo, maestro? Él no lo veía como Señor. Él no estaba dispuesto a obedecer. Por eso tenía su propia enseñanza. Él lo veía como maestro.
Hay mucha gente, hay mucha gente que solo asiste a una iglesia por escuchar enseñanzas, pero no para seguirlas. El espíritu de Judas había provocado eso en él. Escuchó todas las enseñanzas, pero no las obedecía. Él tenía su propia visión, él tenía su propia cosmovisión de las cosas. Él estaba haciendo su negocio, aunque los defensores de Judas dicen, es que él quería provocar que Jesús se levantara en armas contra el imperio romano. Pero ¿sabes qué? Lo importante no es lo que quieran decir los defensores de Judas, sino lo que dice Jesús. Y hemos leído varios pasajes donde Jesús dijo que era diablo, Jesús dijo que era un traicionero, Jesús dijo eso. No necesitamos defender a Judas. Jesús ya habló de quién era él. Él era un diablo. Él estaba endemoniado. Este espíritu iba a actuar en contra de Jesús. Y cuando él dice, ¿seré yo, maestro? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. En nuestra forma de relacionarnos con Jesús, se ve que tan lejos llegaremos. Sí, y si lo trasladamos esto a una iglesia, una persona, si tú sabes de personas que están en contra de su pastor, ten cuidado. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser un espíritu de Judas dentro de esa persona. Ten mucho cuidado. Y si traiciona a quien le ha enseñado, a quien lo ha guiado, a quien lo ha ayudado en el camino, a quien tal vez lo bautizó, a quien lo discipuló, a quien tal vez ¿sí? les ayudó a las personas a consagrarse a Dios. Si son capaces de traicionar a alguien que puso de su vida sobre ellos, puede traicionarte a ti. Qué tremendo es esto. Este tipo de personas creen que vivir en Cristo solo es escuchar enseñanzas. Y no es así. Como lo hemos visto, el número 5, este espíritu traiciona. No es fiel. Juan 13, versículo 2, dice, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas. ¿Quién lo había incitado? El diablo. A un hombre escogido por Dios, un apóstol, un amigo de Jesús, un hombre que liberaba endemoniados, un hombre que sanaba enfermos, un hombre que el día de hoy lo pondríamos en un lugar de honor. Ese hombre dice que el diablo ya lo había incitado. Y entonces dice que lo incitó para que traicionara a Jesús. Qué importante es que nosotros no tengamos las características anteriores. Que no seamos ladrones. Que no seamos de los que están en desacuerdo con la enseñanza bíblica. ¿Sí? Que no seamos de los que no tienen naturaleza de siervos. Porque entonces somos tierra fértil para engañar, para traicionar. Es tremendo lo que pasó con Judas. Un hombre que tenía que haber pasado la historia como un hombre de honor. Juan 13 dice en el verso 23, dice que, fíjate, leímos Juan 13, versículo 2. Dice que el diablo ya lo había incitado. Fíjate, el diablo por la mañana, ¿sí? A la hora de cenar, el diablo ya lo había incitado. Pero entonces dice en el verso 23 que el discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. ¿Sí? Y volvemos al punto, le están preguntando, volvemos a la cena, le están preguntando a Jesús que quién lo va a traicionar. Y Señor, ¿quién es? Le preguntaban. Pero el verso 27 dice, cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Qué tremendo es, porque sabes, este espíritu
que entró en Judas, al cual llamamos espíritu de Judas, porque se manifestó bíblicamente en un hombre llamado Judas. Pero ¿sabes por dónde comenzó? ¿Qué significa que lo incitó? Lo incitó. Piensa en esto, alguien que viene y te platica chismes en tu oído. Chismes en contra del Evangelio, en contra de la iglesia de Jesucristo, en contra de los siervos de Dios. Y te incita. Y entonces empiezas a pensar. ¿Sí? Eso fue lo primero que hizo el diablo, incitó a Judas. ¿Sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dicen cosas, y entonces Judas estaba ya inquieto hasta que llega el punto donde entonces Jesús tuvo que dejarlo hacer su obra, y la única forma de que ese hombre hiciera un pecado tan grande sería estar endemoniado. Por eso dice que cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él, y entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Hazlo. Estás endemoniado, hazlo. Pero todo comenzó escuchando, siendo incitado. Qué tremendo. Qué tremendo. Su amigo, su íntimo, su compañero de ministerio, su apóstol, se había endemoniado. Se había endemoniado. Pero sabes, si resumimos la historia, Jesús lo recibió primero como un creyente. Después lo recibió como un discípulo. Ve el trabajo que hizo Jesús. Porque Judas primero fue un oyente, luego fue un creyente, luego fue un discípulo, luego fue un siervo y luego fue su amigo. ¿Cuántas cosas pasaron? Todo eso Judas lo logró porque Jesús invirtió tiempo en él, porque Jesús estaba con él. Lo mismo hizo con los 12. Sin en cambio, Judas decidió, porque Jesús lo atrajo. De ser un oyente lejano, Jesús lo atrajo por esas 5 etapas: oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo. Y ya lo tiene aquí y lo abraza. Pero ¿qué hace este espíritu, este demonio? Hace que Judas decida alejarse. Darle la espalda a su amigo. ¿Sabes? Dios siempre tiene los brazos abiertos a pesar de lo que hicimos o que haremos. Pero es nuestra decisión, es tu decisión, es mi decisión, permanecer en los brazos de Jesús o no. ¿Te imaginas a Jesús? Como un padre. Los padres con nuestros hijos, a pesar de las fallas, también de los aciertos, virtudes y defectos, los padres siempre tenemos nuestros brazos abiertos para ellos. Pero ellos deciden si permanecen dentro o se van. Jesús con amor lo atrajo, lo escogió, pero él le dio la espalda y se fue. Le dio la espalda. Y Judas vino con los soldados, vino por él. Mateo 26:50, qué tremendo, es una maravilla lo que hace Jesús. Qué carácter, qué impresionante. Jesús le dijo: amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Hazlo. Me imagino a Judas viniendo ahí y medio tibio, y él diciéndole: amigo. Otro de los evangelios dice: con un beso me entregas, amigo. Qué fuerte. Jesús
no le retiró su amistad, pero no dejó de ser íntimo, dejó de ser parte de los 12, porque no se puede permanecer y ser un rebelde. En el abrazo de Jesús no hay rebeldía. En el abrazo, cuando se permanece en el abrazo de Jesús, no hay endemoniados. Pero cuando se le da la espalda a Jesús, sí. Cuando se le puede, mira, solo piensa en esto y lo podemos ver de forma natural. Cuando Judas traicionó al hombre que lo ayudó, lo alimentó, lo enseñó, lo guardó, lo guió, lo consagró. Pero Judas siempre lo vio como un maestro. No lo vio ni siquiera como el buen pastor. No lo vio, mucho menos lo vería como el Señor. No lo vería. ¿Sabes qué es lo tremendo? Que toda iglesia, toda congregación, debemos estar preparados. Porque Judas, ese espíritu, va y viene. Va y viene. ¿Sabes? Para Jesús no fue sorpresa. Pero cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, capítulo 1, vemos que después de que el Espíritu Santo está obrando en el corazón de ellos, todavía no están llenos del Espíritu Santo, pero Jesús ya había soplado sobre ellos. Para el apóstol Pedro tampoco era sorpresa. Es más, Pedro manifiesta conocimiento en el verso 16. Dice: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Fíjate, un hombre del vulgo y sin letras sabía, esto estaba profetizado, que fue guía de los que prendieron a Jesús, dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pedro está diciendo, era parte del equipo, él era parte del ministerio. Y dice en el verso 20, ¿sí? Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Pedro está diciendo, ¿saben qué? Estaba profetizado, pero ¿saben qué? La iglesia no se detiene. La iglesia no va a frenarse nunca por un espíritu del diablo. Nunca, porque la iglesia de Jesucristo es más que vencedora. La iglesia de Jesucristo todo lo puede en Cristo que los fortalece. Somos la iglesia de Jesús, amado, pero sí debemos tener cuidado. Pero cuando suceden las cosas con un espíritu así, Pedro dice, hey, otro tiene que tomar su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amado, todos en el reino de Dios, todos si fracasamos, si traicionamos, si nos alejamos de Dios, todos tenemos sustituto. Todos. Este era apóstol. Yo como pastor, si me desvío de la verdad, Dios también tendría un sustituto para mí. Es así funciona el reino. El reino no se para. Pero sí el reino debe ser muy listo de no participar, no ser incitados por el diablo para no caer endemoniados. Y dice que entonces ellos señalaron a dos hombres, a José, llamado Barsabás, y a un hombre llamado Matías. Y empezaron a orar. Y fíjate, después de lo que había pasado, ellos no cauterizaron su corazón. Dijo, bueno, falló uno, busquemos otro. Pero ve cómo oran en el versículo 24. Dice, y orando dijeron, tú, Señor,
que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Tú, Señor, muéstranos cuál de los dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. El espíritu de Judas, él mismo, prepara su lugar detrás del dinero y la sangre. Wow. ¿Qué diferencia hay? Con esto voy a concluir, amados. Para no terminar con algo triste, porque Judas es muy triste lo que hizo, pero el ministerio sigue. La iglesia sigue. ¿Sabes? Debemos de tomar el ejemplo de los que sí permanecieron. Debemos de tomar el ejemplo de aquellos que saben de autoridad. Y voy a platicarte una historia bíblica del apóstol Pablo. Lo que es saber de autoridad. Porque Judas no sabía. Hizo todo eso y tiene todas esas características porque no sabía de autoridad. Tal vez tenía el conocimiento, pero no la praxis o no la práctica. Y dice, la palabra de Dios nos enseña en Hechos 23. Está Pablo, el apóstol Pablo, lo tienen en juicio, ¿sí? Está Pablo rodeado de gente, Pablo apóstol de Jesucristo, ungido por Dios. Está delante del concilio, está delante de las autoridades religiosas. Y entonces Pablo comenzó a hablar, dice que mirando fijamente al concilio supremo, estaba hablando con las autoridades espirituales de Israel. Pablo comenzó, hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Lo estaban acusando de predicar el nombre de Jesús. Lo estaban acusando y Pablo está diciendo, tengo la conciencia limpia, señores. Y al instante, fíjate en esto, versículo 2, al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que le golpearan la boca. Piensa en eso, Pablo está diciendo la verdad. Pablo está diciéndole a las autoridades espirituales y cuando suelta eso, el sumo sacerdote le dice a alguien, dale en la boca. Y ¡pum! Le dan en la boca. Dirían por ahí, eso calienta. Le dieron un trancazo en la boca. Y dice el verso 3, pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita, corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Se lo está diciendo no al que le pegó, sino al que dio la orden. Lo llama hipócrita, corrupto. ¿Y sabes qué? Era verdad. Era verdad lo que estaba diciendo. Pero en ese momento cuando Pablo está retando, porque la autoridad espiritual en Israel era este hombre llamado Ananías. Y Pablo se atreve a decirle, corrupto. Entonces, qué tremendo, dice en el verso 4 que los que estaban cerca de Pablo, me imagino a alguien ahí cerca, o sea, va ahí, bajita la mano y le dice, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Caray. Caray. Así le dijeron, ¿te atreves? Pablo está en ese momento ante la autoridad, el sumo sacerdote de Dios, que estaba equivocado, sí, que era corrupto, sí, que tenía defectos, sí. Pero en ese momento el apóstol Pablo podía haberse refugiado. No, pues es que él es así, es que él es esto y pelear. Pero un momento, Pablo no tenía el espíritu de Judas. Pablo no iba a faltarle a la autoridad. Pablo simplemente no sabía en ese momento quién era Ananías y le están diciendo, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo, verso 5,
dijo, lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que Él es el sumo sacerdote. Un hombre lleno del Espíritu Santo no va a golpear a sus autoridades. Un hombre lleno del Espíritu Santo no va a traicionar a la iglesia de Jesucristo. Un hombre lleno del Espíritu Santo no va a golpear a las autoridades puestas por Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo no va a traicionar. Pablo en público dijo, lo siento, hermanos, lo siento. Y todavía dice, verso 5, vuelvo ahí. Dice, contestó Pablo, porque las escrituras dicen, no hables mal de ninguno de tus gobernantes, dice NTV. Reina Valera dice de tus príncipes. ¿Sí? Y las diferentes versiones. No hables mal de la autoridad. Fíjate, a Pablo le acaban de pegar en la boca. Le rompieron la boca de un guamazo. ¿Sí? Podía estar enojado, pero no tenía un espíritu equivocado. Y pidió perdón y dijo por qué. Porque la Biblia dice, no hables mal de ninguno de tus príncipes. No hables mal. Qué diferente a Judas. Qué diferente que Judas boicoteaba a Jesús. Y Pablo hasta perdón pidió, aunque tenía la razón. Pidió perdón. Esa es la gran diferencia, amados. Pidámosle a Dios ser llenos del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que nos guarde de este proceso en donde primero el diablo incita, inquieta. ¿Sabes? A veces la forma de inquietar a las personas es que creen que van a encontrar una iglesia perfecta. Y sabes, no existe. Porque somos personas. Si no, lee la Biblia. Lee la Biblia. Las iglesias tenían que arreglar problemas, se tenían que pulir unos con otros. Pero la traición no está permitida. No está permitido. Pero incitan. Pero se dicen cosas tan terribles como, es que Dios dice que acabó tu ciclo. ¡Shh! ¡Qué fuerte! Dios no saca a las personas que han sido amadas, cuidadas, discipuladas, bautizadas, queridas, guiadas en sus casas. Dios no hace eso, pero se le atribuye a Dios. La obra del Espíritu Santo es como Pablo, que dice, perdón, no debo hablar así a la autoridad. Los verdaderos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo reconocen una autoridad enviada por Dios. Vamos a orar, amados. Vamos a orar. Que seamos como Pablo y que no seamos como Judas. Que nos mantengamos como Pablo en la batalla una y otra vez. Una y otra vez. Y Pablo experimentó también traiciones como Jesús. Pero Pablo siguió adelante. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por el estudio de esta noche. Gracias, Dios, por hablarnos. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites conocer cosas. Guárdanos, Dios. Guárdanos de tener conversaciones incorrectas. Guárdanos, Señor, de ese turismo eclesiástico que hay en el mundo entero. Guárdanos, Padre Celestial. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Necesitamos que de nosotros, como Pablo, aunque fue golpeado en la boca, lo que salió fue palabra de Dios. Necesitamos ser de esos, necesitamos ser, Señor, más bíblicos, necesitamos conocer los filtros para saber cuándo eres tú el que habla
Y cuando tú hablas, Señor, la palabra es confirmada por tu palabra, por tu espíritu y por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no permitas, Padre, que querramos gobernarnos solos, que nos gane la ambición y que nos juntemos con falsos religiosos. Padre, en el nombre de Jesús, lo que queremos ser tus amigos, aparte de ser tus hijos. Aceptamos ese abrazo que nos ofreces desde la distancia cuando éramos creyentes, cuando éramos oyentes y nos hiciste creyentes. A muchos ya nos has hecho discípulos, a otros nos has llamado a ser siervos, pero todos queremos ser tus amigos. Y no alejarnos dándote la espalda por la traición. Padre, guárdanos de traicionar a nuestras autoridades espirituales. Guárdanos, Dios, guárdanos, Padre Celestial, que seamos íntegros como el apóstol Pablo, como Jesús. Mi Dios, en tus manos estamos, y esta enseñanza, este estudio, Señor, lo podamos escudriñar con tu palabra, y que tu Espíritu nos enseñe, y que tú nos guardes siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.